Hoy quiero agradecer a mis dos madres. El silencio cayó como un rayo sobre el salón de fiestas del Hotel St. Regis. 200 miradas se clavaron en Sofía Mendoza, la heredera de 25 años que sostenía el micrófono con manos temblorosas. Su madre biológica, Valeria, sentada en la mesa principal con su vestido Chanel de 30,000 pesos, palideció como si le hubieran arrojado agua helada. Pero Sofía no la miraba a ella. Sus ojos buscaban a una mujer en la esquina del salón, junto a la puerta de servicio, vestida con un uniforme azul marino simple y manos callosas que apretaba contra su pecho. Rosa, la empleada doméstica que había limpiado esa casa durante 20 años mientras todos la veían sin verla realmente. Eduardo Mendoza, el millonario padre de Sofía, sintió cómo algo se quebraba dentro de su pecho al ver a su hija caminar hacia Rosa con lágrimas brillando bajo las luces de cristal, porque en ese momento, frente a la élite de Polanco, frente a socios de negocios y amigos de toda la vida, su hija estaba a punto de revelar una verdad que él había ignorado durante 2 décadas. Una verdad que cambiaría para siempre la forma en que veían el amor, la familia y el verdadero significado de ser madre. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en las historias que restauran la fe en la humanidad, suscríbete ahora para no perderte ningún relato que te recordará lo que realmente importa en la vida. El salón de fiestas del piso 31 del Hotel St. Regis brillaba como una joyería viviente. Arreglos florales de orquídeas blancas importadas de Holanda adornaban cada mesa. Las copas de champán Dom Perignon reflejaban las luces de 3 candiles de cristal Baccarat, y el ventanal panorámico ofrecía una vista espectacular de Polanco iluminado en la noche. Era el tipo de celebración donde cada detalle costaba más que el salario anual de una familia promedio. Pero en medio de toda esa opulencia, algo esencial faltaba: calidez. Eduardo Mendoza tenía 52 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y un traje Hermenegildo Zegna que costaba lo mismo que un auto compacto. Era el fundador y director general de Grupo Mendoza, un conglomerado de desarrollo inmobiliario con proyectos en todo México. Sus manos nunca habían conocido el trabajo físico, pero sus ojos grises reflejaban el cansancio de un hombre que había construido un imperio mientras perdía a su familia en el proceso. Esa noche, mientras veía a su hija recibir abrazos de invitados, sostenía su copa de whisky escocés de 35 años con dedos que temblaban ligeramente. En su cartera llevaba una fotografía vieja. Sofía a los 7 años, sonriendo sin los dientes frontales, antes de que todo se rompiera. Rosa Hernández tenía 58 años, y había nacido en un pueblito de Oaxaca llamado San Martín Tilcajete, donde aprendió a tallar alebrijes con su padre, antes de emigrar a la Ciudad de México, a los 19 años, buscando un futuro mejor. Llevaba exactamente 20 años, 4 meses y 12 días trabajando en la residencia Mendoza de Lomas de Chapultepec. Su uniforme azul marino estaba impecablemente planchado, aunque la tela mostraba el desgaste de 1000 lavadas. Era una mujer pequeña, de manos curtidas por el cloro y la lejía, pero sus ojos café oscuro contenían una sabiduría profunda que ninguna universidad podría enseñar. Observaba la fiesta desde su rincón asignado, lista para cualquier emergencia, como siempre. Lo que no sabía era que esa noche, su vida silenciosa y invisible estaba a punto de transformarse para siempre. Sofía Mendoza acababa de cumplir 25 años. Llevaba un vestido de seda color champán de Carolina Herrera, que su madre Valeria había elegido personalmente. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su maquillaje era perfecto. Pero quienes la conocían bien podían ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos jugueteaban nerviosamente con la pulsera de diamantes que su padre le había regalado esa mañana. Había pasado 3 noches sin dormir, ensayando mentalmente las palabras que estaba a punto de pronunciar, palabras que sabía lastimarían a algunas personas y liberarían a otras. La primera señal de que algo inusual sucedería llegó cuando Sofía rechazó el micrófono que el maestro de ceremonias le ofrecía para el tradicional brindis. En lugar de eso,
Caminó directamente hacia la esquina donde Rosa permanecía de pie, discreta como una sombra. Tomó su mano callosa entre las suyas suaves y perfumadas. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eduardo dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Valeria, su exesposa, frunció el ceño con esa expresión de desaprobación que Sofía conocía tan bien. «Perdón, mija. ¿Necesitas algo?», susurró Rosa, confundida, tratando de liberar su mano. Pero Sofía la sostuvo con firmeza. «Sí, Rosa. Necesito que todos te vean como yo te veo». El murmullo de conversaciones se apagó como velas bajo el viento. 200 pares de ojos observaban la escena con una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Por qué la festejada sostenía la mano de la empleada? ¿Qué significaba ese gesto en medio de la alta sociedad mexicana? Sofía sabía que lo que estaba a punto de hacer rompería las reglas no escritas de su mundo. Pero después de 25 años de vivir en una jaula de oro, después de años de terapia, intentando sanar heridas que el dinero no podía curar, finalmente había encontrado el valor para honrar la verdad. Y esa verdad tenía nombre. Rosa. Si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like para honrar este viaje que apenas comienza. 17 años atrás, en esa misma residencia de Lomas de Chapultepec, una niña de 8 años llamada Sofía se escondía bajo su cama de princesa mientras sus padres gritaban en la planta baja. Las voces atravesaban los pisos de mármol italiano, rebotaban en las paredes forradas de seda y llegaban hasta su habitación como puñaladas invisibles. No entendía las palabras exactas, algo sobre infidelidad, abogados y custodia, pero entendía perfectamente el odio destilado en cada sílaba. Su osito de peluche estaba empapado de lágrimas y mocos cuando escuchó la puerta de su habitación abrirse suavemente. «Chamaquita». La voz dulce de Rosa cortó la oscuridad como un rayo de luz tibia. Sofía no respondió, pero sus sollozos la delataron. Rosa se arrodilló junto a la cama, sus rodillas crujiendo por años de limpiar pisos. No preguntó si podía acercarse. Simplemente extendió su mano bajo la cama, esperando, y después de un momento que pareció eterno, Sofía tomó esa mano como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. «Ven, mi amor, vamos a la cocina. Ahí los gritos se escuchan menos». La cocina de la residencia Mendoza era un espacio enorme con electrodomésticos de acero inoxidable, gabinetes de madera de cerezo importada y una isla central de granito negro donde cabían 10 personas. Pero esa noche, bajo la luz cálida del techo, se convirtió en un refugio. Rosa sentó a Sofía en un banco alto y le preparó chocolate caliente de la forma tradicional, con tablilla de Oaxaca que guardaba en su casillero personal, canela molida y un toque de vainilla. No el chocolate instantáneo que la señora Valeria compraba en boutiques gourmet, sino el chocolate honesto que Rosa había aprendido a hacer con su abuela en San Martín Tilcajete. ¿Sabes qué hacía mi abuelita cuando el mundo se ponía feo? Rosa habló mientras revolvía la olla con movimientos circulares hipnóticos. Cocinaba. Decía que las manos ocupadas ayudan al corazón a descansar. Sofía sorbió los mocos. ¿Tus papás también se gritaban? Rosa detuvo la cuchara por un segundo. Un destello de dolor cruzó sus ojos antes de sonreír con ternura. No, corazón. Mi papá murió cuando yo tenía tu edad. Accidente en el campo. Y mi mamá se quedó sola con 5 hijos. Pero jamás nos dejó ver su miedo. Nos abrazaba y decía, mientras tengamos amor, tenemos todo. Yo no siento que tenga todo. La voz de Sofía se quebró. Siento que todo se está rompiendo. En ese momento, un grito particularmente violento de Eduardo atravesó las paredes. Algo se estrelló contra el piso, probablemente un jarrón caro. Rosa vio cómo Sofía se encogía como un animalito asustado, y algo dentro de ella se partió. Esta niña tenía todo el dinero del mundo, pero estaba muriendo de hambre emocional. Vivía en una mansión, pero no tenía hogar. Rosa dejó la olla, rodeó la isla central y abrazó a Sofía con toda la fuerza de sus brazos curtidos.
Escúchame bien, chamaquita hermosa. No importa qué pase entre tu mamá y tu papá, eso no tiene nada que ver contigo. Tú no eres la razón por la que discuten, y aunque el mundo de los adultos se vuelva loco, yo voy a estar aquí. ¿Me oyes? Voy a estar aquí. Sofía se aferró a Rosa como nunca se había aferrado a su madre biológica, quien estaba demasiado ocupada con sus amigas del club, sus sesiones de Botox y sus clases de yoga, para notar que su hija se estaba desmoronando. En los brazos de Rosa, Sofía olió a jabón de barra, a cloro, a canela y a algo indefinible que años después identificaría como amor puro. Esa noche marcó el comienzo de algo que ni Rosa ni Sofía podían nombrar todavía. Una relación que trascendía los títulos de empleada y patrona. Algo más profundo que un contrato laboral y más fuerte que las diferencias de clase social. Durante las siguientes semanas, mientras los abogados de Eduardo y Valeria destripaban su matrimonio de 15 años como buitres sobre una carroña, Sofía encontró en Rosa lo que sus padres biológicos no podían darle: presencia. Rosa no le compraba juguetes caros ni la llevaba a viajes a Disneyland. Simplemente estaba ahí. Cuando Sofía despertaba de pesadillas a las 3 de la mañana, era Rosa quien escuchaba sus pasos en el pasillo y salía de su pequeña habitación de servicio para arrullarla. Cuando Sofía no quería comer porque el nudo en su garganta le impedía tragar, era Rosa quien le preparaba caldito de pollo con verduras y se sentaba a su lado hasta que tomaba aunque fuera 3 cucharadas. Mi abuelita decía que la comida hecha con amor cura más que las medicinas. Rosa le contaba mientras soplaba la cuchara para enfriarla. Cada vez que cocino para ti, le pido a Dios que este caldito lleve paz a tu corazón. ¿Qué harías tú si vieras a una niña sufrir en silencio? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Un mes después del divorcio, Valeria se mudó a un penthouse en Polanco, y la custodia quedó principalmente con Eduardo. Valeria visitaba a Sofía los fines de semana, pero esas visitas eran ejercicios de tensión, donde su madre la llevaba de compras compulsivas, como si los vestidos de diseñador pudieran sustituir las conversaciones profundas. Eduardo, por su parte, se refugió en el trabajo. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba pasadas las 10 de la noche, exhausto y emocionalmente ausente. En su mente, estaba siendo un buen padre porque pagaba colegiaturas caras, vacaciones internacionales y terapeutas infantiles. No entendía que Sofía no necesitaba otro juguete. Necesitaba que alguien la mirara a los ojos y le preguntara cómo se sentía de verdad. Esa persona era Rosa. ¿Rosa? Sofía preguntó una tarde mientras hacían galletas de chispas de chocolate en la cocina. ¿Tú tienes hijos? Rosa amasó la mezcla con sus manos fuertes. Una sombra de melancolía cruzó su rostro. Tengo 3, corazón. 2 varones y una niña. Viven con mi hermana en Oaxaca porque aquí no podía cuidarlos. Trabajo de entrada por salida desde hace muchos años para mandarles dinero y que estudien. Sofía dejó de revolver su tazón. Por primera vez en su corta vida, comprendió que Rosa también había sacrificado algo enorme, que mientras ella tenía a Rosa cada noche, los hijos verdaderos de Rosa crecían sin su madre. La injusticia de eso la golpeó como un puño en el estómago. ¿Los extrañas? Todos los días, mi amor. Todos los días. Rosa parpadeó rápido, empujando las lágrimas hacia atrás. Pero sé que es temporal. Trabajo para que ellos tengan un futuro mejor. Y mientras tanto, Diosito me puso aquí contigo. Creo que por algo fue. Sofía abrazó a Rosa con sus bracitos manchados de harina. Yo también creo que por algo fue. Y en ese abrazo silencioso, en esa cocina demasiado grande para 2 personas que se necesitaban más de lo que las palabras podían expresar, se selló un pacto invisible. Rosa sería la madre que Sofía necesitaba, y Sofía sería la hija que Rosa no podía abrazar cada noche. Los años pasaron con la velocidad extraña de la infancia, lentos en los momentos difíciles y veloces en los felices. Sofía creció entre 2 mundos que no podían ser más diferentes. Los fines de semana en el penthouse de su madre Valeria eran un desfile de superficialidad. Clases de francés, clases de equitación,
fiestas con hijas de empresarios, donde todas competían por quién tenía la bolsa más cara. Valeria la peinaba con gel hasta lastimarle el cuero cabelludo. La vestía con ropa incómoda y le repetía constantemente: siéntate derecha, no hables con la boca llena, sonríe pero no enseñes las encías, nunca te veas desesperada por atención masculina. El mundo de Valeria era un teatro donde cada gesto estaba coreografiado, cada palabra medida, cada emoción reprimida tras capas de maquillaje MAC y perfume Chanel. Sofía aprendió rápido que con su madre biológica no podía ser vulnerable. Si lloraba, Valeria suspiraba con impaciencia. Ya, Sofía, no seas dramática. Si compartía sus miedos, recibía soluciones materialistas. ¿Estás triste? Vamos de compras. El amor de Valeria era condicional, performativo, envuelto en papel de regalo brillante pero hueco por dentro. Entre semana, en la residencia con Eduardo, la dinámica era distinta pero igualmente fría. Su padre trabajaba obsesivamente, como si construir más edificios pudiera llenar el vacío que el divorcio había dejado en su pecho. Las pocas veces que cenaban juntos, Eduardo preguntaba sobre calificaciones, actividades extracurriculares y planes universitarios, pero nunca sobre sentimientos. Era un hombre que había aprendido a cuantificar el éxito, pero no a cualificar la felicidad. Amaba a Sofía profundamente, eso era innegable, pero no sabía cómo expresarlo más allá de las cuentas bancarias y las propiedades que algún día heredaría. Y luego estaba Rosa. Rosa, quien esperaba despierta aunque fueran las 11 de la noche, para asegurarse de que Sofía cenara algo caliente después de sus clases de ballet. Rosa, quien guardaba todos los dibujos que Sofía hacía en el refrigerador, aunque fueran simples garabatos. Rosa, quien notaba cuando Sofía regresaba callada de casa de Valeria, y simplemente se sentaba a su lado en el sofá, sin hacer preguntas invasivas, esperando pacientemente a que Sofía hablara cuando estuviera lista. ¿Sabes qué aprendí de mi abuelita?, Rosa le dijo una noche mientras trenzaba su cabello antes de dormir. Que el amor verdadero no grita, no compite, no exige. El amor verdadero es como el agua, transparente, esencial, silencioso pero vital. Sofía tenía 11 años cuando hizo esa pregunta que cambiaría todo. Rosa, ¿tú me quieres? Rosa detuvo el cepillo en medio de una pasada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban bajo la luz del velador. Ay, chamaquita, te quiero como si mi sangre corriera por tus venas. Te quiero con un amor tan grande que a veces me asusta. Yo también te quiero. Sofía volteó y abrazó a Rosa con una fuerza desproporcionada para su tamaño. Te quiero más que a... No terminó la frase, pero ambas sabían qué palabras se quedaron flotando en el aire. Más que a su madre biológica. Más que a las personas que compartían su ADN pero no su vida real. Fue Rosa quien le enseñó a Sofía las lecciones que ninguna escuela privada podía impartir. Le enseñó que la dignidad no se compra con dinero cuando la llevó un día a San Martín Tilcajete, y Sofía conoció a familias que vivían en casas de adobe con piso de tierra, pero sonreían con una alegría genuina que jamás había visto en Polanco. Le enseñó que el trabajo honesto no es vergonzoso cuando Sofía la ayudaba a limpiar los baños de mármol de la mansión, y Rosa le explicaba: no hay trabajo sucio, mija. Hay trabajo hecho con amor o sin él. Le enseñó a rezar. No el rosario mecánico que Valeria murmuraba los domingos en misa para aparentar piedad, sino la oración íntima que nace del corazón roto. Cuando tengas miedo, háblale a Dios como le hablas a un amigo, sin palabras bonitas, solo con la verdad. Y le enseñó a cocinar. Ah, la cocina. Ese territorio sagrado donde Rosa era una maestra y Sofía una estudiante ansiosa. Empezaron con lo básico: arroz rojo que no se quemara, frijoles refritos con el punto exacto de manteca, tortillas hechas a mano que salieran redondas. Rosa tenía una paciencia infinita. Cuando Sofía derramaba la leche o quemaba las quesadillas, Rosa solo reía. Así se aprende, corazón. Los errores son maestros disfrazados. Poco a poco,
El repertorio creció. Mole oaxaqueño con 30 ingredientes que tardaban 2 días en prepararse. Tamales de chipilín envueltos en hojas de plátano. Pan de muerto en noviembre con su aroma a azahar llenando toda la casa. Cada receta venía con una historia. La historia de la tía de Rosa que hacía el mejor pozole de toda Oaxaca. La historia del abuelo que cultivaba el maíz más dulce. La historia de una familia humilde que celebraba cada ocasión con comida hecha con manos amorosas. La comida es memoria, mija. Rosa decía mientras molía el cacao en el metate de piedra que había traído de su pueblo. Cuando cocinas con amor estás alimentando más que el cuerpo. Alimentas el alma, conectas con tus raíces, honras a quienes vinieron antes. Sofía absorbía cada palabra como una esponja sedienta, porque en esa cocina, entre el olor del epazote y el sonido del comal calentándose, finalmente se sentía completa. No era la niña rica que todos esperaban que fuera. No era el trofeo que Valeria exhibía en fiestas. Era simplemente Sofía, con las manos embarradas de masa y el corazón lleno de paz. Compartir es cuidar. Si esta historia te está tocando, compártela con alguien que necesita recordar que el amor verdadero no se mide en pesos. Cuando Sofía cumplió 15 años, Valeria organizó una fiesta espectacular en el Club de Golf Chapultepec. Vestido de quinceañera de $30,000 importado de París, vals coreografiado con chambelanes profesionales, 200 invitados, fuente de chocolate Godiva de 3 metros de altura. Fue portada de la sección de sociales. Valeria lloró de alegría ante las cámaras. Mi bebé se convierte en mujer. Pero Sofía lloró esa noche por razones diferentes. Lloró porque entre 200 personas se sentía completamente sola. Lloró porque el discurso que Valeria le había escrito estaba lleno de mentiras bonitas sobre el amor incondicional de una madre. Lloró porque Eduardo le había regalado un Audi A3 nuevo, pero no había podido quedarse a la fiesta completa porque tenía una emergencia de negocios. Y lloró porque Rosa no estaba ahí. Valeria había prohibido expresamente que el personal de servicio asistiera a la celebración. Es un evento de clase, Sofía. No podemos mezclar categorías. Eduardo no objetó. Nunca objetaba nada que pudiera crear conflicto con su ex esposa. A la medianoche, después de que el último invitado se fuera, después de que las luces se apagaran y el salón quedara vacío, excepto por el personal de limpieza, recogiendo copas y platos sucios, Sofía se quitó el vestido de princesa, se puso jeans y una sudadera, y le pidió al chofer que la llevara de regreso a Lomas de Chapultepec. Encontró a Rosa en la cocina, preparando el almuerzo del día siguiente. Cuando Rosa la vio entrar, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados, dejó caer la cuchara. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? Sofía corrió a sus brazos y sollozó contra su hombro. No fue una fiesta, Rosa. Fue una mentira gigante. Todo fue falso. Las sonrisas, los abrazos, las felicitaciones. Nadie me preguntó cómo me sentía de verdad. Solo querían tomarse fotos conmigo. Rosa la meció suavemente, como cuando tenía 8 años y el mundo se derrumbaba. Ya, chamaquita, ya pasó. Estás aquí ahora. Estás en casa. Tú eres mi casa, Sofía susurró. No esa fiesta estúpida, no ese vestido ridículo. Tú, Rosa, tú eres mi verdadero hogar. Y Rosa, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, besó la frente de Sofía y supo que esa niña se había convertido en la hija de su corazón. Quizás no la había dado a luz, quizás no compartían apellido ni sangre, pero compartían algo más fuerte. Amor que trascendía las definiciones biológicas. Los años de preparatoria fueron un campo de batalla silencioso donde Sofía aprendió a navegar entre dos identidades irreconciliables. En el colegio americano, una de las instituciones privadas más exclusivas de la Ciudad de México, era Sofía Mendoza, heredera, futura líder empresarial, la chica con el último modelo de iPhone y bolsas Louis Vuitton que sus compañeras envidiaban. Sus amigas hablaban de viajes a Europa, de fiestas en yates y de quién saldría con qué jugador de la selección nacional. Sofía sonreía, asentía, participaba en las conversaciones,
pero siempre sentía que interpretaba un papel en una obra de teatro que no había escrito. En casa, en la cocina, junto a Rosa, era simplemente Sophie, la chamaca que se manchaba el uniforme escolar preparando tostadas de tinga para la cena, la que pedía que le enseñaran a hacer champurrado espeso como le gustaba a Rosa, la que se sentaba en el banco de madera a las 6 de la tarde, cuando su tarea estaba terminada, solo para platicar mientras Rosa picaba cebolla para el guisado. «Cuéntame de tu día, corazón», Rosa pedía siempre, y a diferencia de Eduardo o Valeria, realmente escuchaba. No revisaba su celular, no interrumpía, no minimizaba, simplemente escuchaba con esos ojos oscuros llenos de comprensión genuina. Fue durante esos años que Sofía comenzó a notar las cosas que antes su privilegio la había cegado para ver. Notó que Rosa llegaba a las 6 de la mañana y se iba a las 8 de la noche, 6 días a la semana. Notó las arrugas profundas en sus manos, el dolor en sus rodillas cuando subía las escaleras, la forma en que se sobaba la espalda baja después de limpiar los 3 pisos de la residencia. Notó que Rosa nunca se quejaba, nunca pedía días libres extra, nunca exigía nada. «Rosa, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al doctor?», Sofía preguntó una tarde cuando vio a Rosa tomarse 3 ibuprofenos para el dolor de espalda. Rosa restó importancia con un gesto de la mano. «Ay, mija, son achaques de la edad, no es nada». «No es nada», Sofía repitió sintiendo una punzada de culpa. «Trabajas 14 horas diarias manteniendo esta casa perfecta y dices que no es nada». Por primera vez, Sofía vio realmente la injusticia del sistema. Vio cómo su padre pagaba un salario justo, según los estándares legales mexicanos, pero ese salario apenas alcanzaba para que Rosa mantuviera a sus 3 hijos en Oaxaca. Vio cómo Valeria gastaba en una sola cartera lo que Rosa ganaba en 3 meses. Vio cómo todos en su círculo social tenían muchachas que consideraban parte de la familia, pero que nunca invitaban a sentarse a la mesa, que comían en la cocina después de que los patrones terminaran, que usaban baños separados. «El mundo está al revés», Sofía le confió a Rosa una noche. «Las personas que más trabajan son las que menos tienen, y las que menos hacen, tienen todo». Rosa sonrió con esa sabiduría que viene de décadas de injusticia aceptada con dignidad. «El mundo de los hombres está al revés, mi amor, pero el de Dios está perfecto. Él ve, Él sabe, y algún día, todo se equilibra». Sofía no estaba segura de creer en el Dios de Rosa, pero creía en Rosa. Y si Rosa tenía fe en que la justicia eventualmente llegaría, Sofía quería creer también. Fue en su último año de preparatoria cuando Sofía tuvo la conversación que definiría su futuro. Eduardo la llamó a su estudio, ese santuario masculino de madera oscura, libros de negocios y trofeos empresariales. Le sirvió un whisky. Ella tenía 17, pero Eduardo consideraba que era momento de iniciarla en el mundo adulto, y le habló sobre su futuro. «He estado pensando en tu carrera universitaria», Eduardo comenzó, sus dedos tamborileando sobre el escritorio de caoba. «Tienes 2 opciones excelentes: administración de empresas en el ITAM o economía en el TEC de Monterrey. Ambas te prepararán perfectamente para eventualmente tomar las riendas de Grupo Mendoza». Sofía sintió como las paredes del estudio se cerraban sobre ella. «Papá, yo nunca dije que quería estudiar negocios». Eduardo parpadeó genuinamente sorprendido. «¿Qué otra cosa estudiarías?» «Eres una Mendoza. Este imperio necesita continuidad. Quiero estudiar gastronomía». El silencio que siguió fue tan denso que Sofía podía escuchar el reloj antiguo marcando los segundos en la esquina del estudio. Eduardo la miró como si hubiera declarado que quería unirse a un circo. «¿Gastronomía?», repitió, como si la palabra fuera un insulto. «Sofía, eso es un pasatiempo, no una carrera. Puedes tomar clases de cocina como hobby, pero tu educación profesional debe ser seria». «Es serio para mí». La voz de Sofía tembló, pero no se quebró. «Quiero aprender sobre ingredientes, técnicas, tradiciones culinarias. Quiero preservar recetas que están muriendo. Quiero...»
¿Quieres jugar a ser cocinera como la muchacha? Eduardo interrumpió. Y aunque no dijo el nombre de Rosa, ambos sabían a quién se refería. Su tono no era cruel, solo condescendiente. Sofía, entiendo que Rosa te cae bien, pero tú tienes un apellido que mantener. Una posición social. Responsabilidades. Esa noche, Sofía lloró en los brazos de Rosa mientras le contaba la conversación. Rosa le secó las lágrimas con el delantal y le habló con una firmeza que Sofía rara vez escuchaba de ella. Escúchame bien, Sofía. Tu papá te ama, pero te ama dentro de los límites de su mundo. No puede imaginarte fuera de esa caja porque él mismo vive en una. Pero tú, chamaca hermosa, tú tienes alas. Y las alas no sirven para quedarse en jaulas doradas. Sirven para volar. Pero él nunca lo entenderá. Quizás no ahora, quizás no pronto, pero algún día lo hará. Y mientras tanto, tú vives tu verdad. Porque una vida vivida para complacer a otros es una vida que no te pertenece. ¿Desde qué ciudad o país nos estás acompañando en esta historia? Deja tu bandera en los comentarios. Sofía postuló secretamente a Le Cordon Bleu. Cuando llegó la carta de aceptación, la escondió en su cajón de ropa interior durante 2 semanas antes de reunir el valor para mostrársela a Eduardo. La explosión fue épica. Eduardo gritó sobre dinero desperdiciado, potencial malgastado, vergüenza familiar. Valeria, cuando se enteró, lloró histéricamente sobre cómo su hija estaba tirando su vida a la basura para jugar con cacerolas. Pero Sofía no cedió. Por primera vez en su vida, plantó sus pies firmemente en el suelo y dijo no. No al futuro que otros habían diseñado para ella. No a la vida que se esperaba que viviera. No a la jaula dorada. Si no me apoyas, me pagaré la escuela yo misma. Sofía declaró con una voz que no reconocía como propia. Fuerte, clara, inquebrantable. Conseguiré un trabajo, pediré un préstamo, pero voy a estudiar gastronomía. Eduardo la miró durante un largo momento. Vio algo en los ojos de su hija que lo sorprendió. Determinación. La misma determinación que él había tenido cuando construyó su imperio desde cero. Quizás, solo quizás, su hija había heredado más de él de lo que pensaba. Solo que ella aplicaba esa fuerza de voluntad a un camino diferente. Finalmente, con un suspiro de derrota, Eduardo firmó el cheque. Está bien. Estudia tu gastronomía, pero cuando te des cuenta de que es un error, Grupo Mendoza estará esperando. Sofía lo abrazó, sabiendo que su padre no entendía pero al menos la dejaba intentar. Eso tendría que ser suficiente por ahora. Cuando Sofía compartió la noticia con Rosa, la mujer que le había enseñado todo sobre el amor expresado a través de la comida, Rosa lloró lágrimas de orgullo puro. Vas a hacer cosas maravillosas, mi Sofi. Vas a llevar nuestras tradiciones a lugares donde nunca han estado. Vas a honrar a todas las abuelas, a todas las cocineras tradicionales que nunca tuvieron tu oportunidad. Vas a ser la voz de quienes cocinan con amor, pero nunca son escuchadas. Y en ese momento, Sofía supo exactamente cuál sería su misión. No solo aprender técnicas francesas elegantes, sino rescatar, preservar y elevar la cocina tradicional mexicana. La cocina de Rosa. La cocina de las manos callosas y los corazones enormes. La cocina que alimenta más que el cuerpo. Los 4 años en Le Cordon Bleu transformaron a Sofía de maneras que Eduardo jamás imaginó. Aprendió técnicas de alta cocina francesa. Cómo hacer un soufflé perfecto que subiera exactamente 8 centímetros. Cómo preparar una salsa béarnaise con la acidez precisa. Cómo filetear un pescado en 30 segundos. Pero también usó cada oportunidad para investigar, documentar y modernizar las recetas que Rosa le había enseñado en esa cocina de Lomas de Chapultepec. Su tesis final fue una exploración de la cocina matriarcal oaxaqueña, preservación y evolución de técnicas tradicionales en el contexto contemporáneo. Pasó meses viajando entre la Ciudad de México y San Martín Tilcajete, documentando cómo las abuelas molían el cacao, cómo las tías preparaban el mole con recetas transmitidas oralmente durante generaciones.
como las madres enseñaban a sus hijas el punto exacto del nixtamal. Rosa fue su guía, su traductora cultural, su puente entre dos mundos. Eduardo asistió a la graduación con una mezcla de orgullo y escepticismo. Había aceptado la carrera de Sofía, pero aún esperaba que fuera una fase que eventualmente terminaría con ella, uniéndose a Grupo Mendoza. Valeria ni siquiera se presentó. Mandó flores costosas y una tarjeta genérica. Felicidades por tu logro, mamá. Pero Rosa estaba ahí, sentada en la última fila del auditorio, con su mejor vestido, que seguía siendo humilde comparado con los trajes de los demás padres, llorando de orgullo mientras Sofía cruzaba el estrado para recibir su diploma. Y cuando los estudiantes aventaron sus birretes al aire, Sofía no buscó a Eduardo en la multitud, buscó a Rosa. Después de la ceremonia, Sofía presentó formalmente a Rosa con sus profesores franceses. Ella es Rosa Hernández, mi verdadera maestra. Todo lo que sé sobre el alma de la cocina, lo aprendí de ella. Los chefs, acostumbrados a nombres importantes y credenciales impresionantes, miraron a Rosa con curiosidad. Una mujer pequeña, de manos curtidas, sin diploma, sin restaurantes famosos en su currículum. Pero cuando Sofía sirvió muestras de su tesis, mole oaxaqueño preparado siguiendo exactamente las técnicas de Rosa, pero presentado con estética moderna, los chefs guardaron silencio reverente. Esto, dijo el chef Dubois, el crítico más duro de la escuela. Esto es lo que significa cocinar con alma. Técnica impecable, sí, pero más importante, amor en cada capa de sabor. Rosa no entendía francés, pero entendía el tono de respeto. Sofía le tradujo y Rosa bajó la mirada, humilde como siempre. Yo solo cociné lo que mi abuelita me enseñó, nada especial. Todo especial, Sofía corrigió apretando su mano. Todo sagrado. Sofía recibió 3 ofertas de trabajo. Una en un restaurante de alta cocina en París, otra en un hotel 5 estrellas en Cancún, y la tercera en un proyecto nuevo en la Ciudad de México enfocado en cocina de fusión. Pero Sofía rechazó las 3. Tenía otra idea. Voy a abrir mi propio restaurante, le anunció a Eduardo durante una cena incómoda en casa. Un lugar que honre la cocina tradicional mexicana, pero la presente de forma que la gente entienda su valor. Eduardo dejó su copa de vino con un suspiro. ¿Con qué dinero? Los restaurantes fallan en el primer año el 80% de las veces. Con mi fondo de fideicomiso, el que la abuela me dejó. Eduardo se puso rígido. Ese dinero era intocable según la voluntad de su madre, quien había fallecido cuando Sofía tenía 5 años. Era la herencia de Sofía, libre de control paterno. No había nada que Eduardo pudiera hacer legalmente para detenerla. Estás cometiendo un error, Eduardo dijo finalmente, pero su voz había perdido la fuerza. Estaba cansado de pelear con esta hija terca que se parecía tanto a él en las formas que más le frustraban. Quizás, pero será mi error. Durante los siguientes 18 meses, Sofía vivió el infierno hermoso de construir un sueño desde cero. Encontró un local en la colonia Roma, un espacio pequeño pero con alma que antes había sido una vecindad. Contrató arquitectos que respetaran la estructura original mientras modernizaban la cocina. Diseñó un menú que mezclaba tradición y vanguardia. Tlayudas con ingredientes orgánicos locales, mole servido en cazuelas de barro auténticas, pero con decoración contemporánea, agua de chía con flores comestibles. Y contrató a Rosa, no como cocinera de línea, como jefa de cocina tradicional, un título que Sofía inventó específicamente para ella. Rosa trabajaría 4 días a la semana. Sofía se negó a explotarla como todos los demás habían hecho, supervisando que cada receta tradicional se preparara con integridad. Su salario sería 3 veces lo que Eduardo le pagaba. Tendría seguro médico privado, tendría vacaciones pagadas, tendría respeto. Cuando Sofía le ofreció el puesto, Rosa lloró durante 20 minutos seguidos. «Mija, yo no sé leer recetas elegantes. No tengo diploma. ¿Qué voy a hacer en un restaurante fino? Vas a hacer lo que siempre has hecho.
cocinar con amor, enseñar, preservar, y por primera vez en tu vida, vas a recibir el reconocimiento que mereces. El restaurante se llamó Raíces y abrió sus puertas en marzo de 2022. Las primeras semanas fueron duras. Los críticos de la Ciudad de México, acostumbrados a restaurantes conceptuales pretenciosos, no sabían qué hacer con un lugar que servía comida de empleada doméstica a precios de restaurante fino. Algunos criticaron la apropiación cultural de Sofía, otros se burlaron de la romantización de la pobreza. Pero poco a poco, algo mágico sucedió. La gente comenzó a entender. Comenzó a saborear cada bocado, no solo con la boca, sino con la memoria. Abuelas lloraban al probar el mole que no habían comido desde que dejaron sus pueblos hace décadas. Hipsters de Condesa descubrían sabores que sus privilegios les habían ocultado toda la vida. Turistas experimentaban México real, no la versión esterilizada de cadenas comerciales. Y en el centro de todo estaba Rosa, con su delantal bordado con su nombre, supervisando cada olla, cada comal, cada técnica. Los meseros la presentaban. La señora Rosa Hernández, nuestra jefa de cocina tradicional, quien aprendió estas recetas de su abuela en Oaxaca hace 50 años. Los comensales aplaudían, le pedían fotos, le agradecían por preservar la cultura, y Rosa, quien había pasado 40 años siendo invisible, finalmente era vista. Si estás emocionado con este giro de la historia, deja tu like ahora. 6 meses después de la apertura, Raíces recibió una reseña de 5 estrellas en Chilango Magazine. El crítico escribió: Sofía Mendoza ha logrado algo extraordinario, elevar la cocina matriarcal mexicana sin despojarla de su alma. Cada platillo cuenta una historia de resistencia, amor y tradición. Pero la verdadera estrella es Rosa Hernández, cuyas manos curtidas crean magia que ninguna escuela culinaria podría enseñar. Eduardo leyó la reseña 3 veces. Luego hizo algo que sorprendió a Sofía. Reservó una mesa para 2. Fue al restaurante un martes por la noche, solo. Ordenó el menú de degustación completo. Y al final, pidió hablar con el chef. Rosa salió de la cocina, nerviosa. En 20 años trabajando para Eduardo, él nunca le había dirigido más de 10 palabras seguidas. Ahora estaba sentado en su restaurante, bueno, en el restaurante de Sofía donde ella era jefa, esperándola. Señor Mendoza, Rosa saludó, bajando la mirada automáticamente por años de condicionamiento. Rosa. Eduardo se puso de pie, un gesto de respeto que la tomó por sorpresa. Necesito decirte algo. Hizo una pausa, buscando palabras que claramente no estaba acostumbrado a pronunciar. Pasé 20 años pagándote un salario pero nunca viéndote realmente. 20 años donde limpiabas mi casa, cocinabas para mi hija, mantenías todo funcionando. Y yo te traté como parte del inventario. Rosa parpadeó, confundida y conmovida. Eduardo continuó, su voz quebrándose ligeramente. Hoy probé tu comida, realmente la probé, y entendí algo que mi hija lleva años tratando de decirme, que tú le diste algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Le diste amor, le diste raíces, le diste un hogar. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Rosa ahora. Eduardo extendió su mano, un gesto formal pero genuino. Gracias, Rosa. Gracias por criar a mi hija cuando yo estaba demasiado ciego para ver lo que ella necesitaba. Rosa tomó su mano, sintiendo el peso de 20 años de invisibilidad finalmente levantarse. Yo solo hice lo que el corazón me pedía, señor. Querer a Sofía fue lo más fácil del mundo. Desde ese día, algo cambió en Eduardo. Comenzó a visitar Raíces regularmente. Trajo socios de negocios no para presumir a su hija, sino para mostrarles algo que lo había transformado. Trajo a Valeria una vez. Ella odió todo, por supuesto, quejándose de que la comida campesina le caía pesada. Pero más importante, comenzó a ver a Sofía, realmente verla, por primera vez en años, y comenzó a ver a Rosa no como empleada,
sino como la mujer extraordinaria que había estado ahí todo el tiempo, esperando que alguien notara su valor. El éxito de Raíces fue creciendo como una ola imparable. En su primer año, el restaurante se posicionó entre los 20 mejores de la Ciudad de México, según la guía México Gastronómico. Sofía recibió invitaciones para participar en festivales culinarios internacionales, para dar charlas TEDx sobre preservación cultural a través de la gastronomía, para escribir una columna mensual en una revista de comida. Cada logro era celebrado no solo por ella, sino por Rosa, quien seguía siendo el corazón palpitante del restaurante. Pero el verdadero cambio llegó cuando Sofía cumplió 25 años. No quería una fiesta ostentosa como la de sus 15. No quería champán caro ni vestidos de diseñador. Quería algo simple, una cena íntima en Raíces con las personas que genuinamente importaban. Eduardo insistió en hacer algo más grande, algo que estuviera a la altura de una Mendoza. Valeria, por supuesto, quería un evento social digno de portada de revista, pero Sofía fue inflexible. «Papá, si quieres celebrarme, hazlo en mis términos». Finalmente llegaron a un compromiso. Una cena de gala en el salón de fiestas del Hotel St. Regis, elegante pero no excesiva. Eduardo invitó a socios de negocios, amigos de la familia, contactos importantes. Valeria invitó a la alta sociedad de Polanco. Sofía invitó a su equipo de Raíces, a sus profesores de Le Cordon Bleu, a las abuelas de San Martín Tilcajete que le habían compartido sus recetas. Y, por supuesto, invitó a Rosa. Valeria casi se desmaya cuando se enteró. ¿La muchacha va a estar en la fiesta? ¿Como invitada? Sofía, hay límites de decencia. Rosa no es la muchacha. Sofía respondió con una frialdad que Valeria nunca le había escuchado. Es mi familia, y si no puede estar en mi celebración como invitada de honor, entonces yo tampoco estaré. Eduardo intervino antes de que Valeria pudiera responder. Rosa estará ahí, como invitada. Es la fiesta de Sofía, y ella decide quién importa. Valeria aceptó con labios apretados, pero todos sabían que guardaría su veneno para soltarlo en el momento preciso. La noche de la fiesta llegó con una belleza casi cinematográfica. El salón del piso 31 brillaba bajo las luces de los candiles. Las mesas estaban decoradas con flores blancas y velas perfumadas. Los meseros servían canapés de caviar y copas de champán, mientras una violinista tocaba música clásica de fondo. Era el tipo de evento que la revista Quién publicaría en su siguiente edición. Rosa llegó temprano porque Sofía insistió en que la ayudara a vestirse, no como empleada, sino como la madre que realmente era. En el suite presidencial, Rosa cepilló el cabello de Sofía con la misma ternura que había usado cuando era una niña de 8 años, rota por el divorcio de sus padres. Ajustó el vestido de seda champán. Acomodó el collar de perlas que Eduardo había regalado esa mañana. «Estás preciosa, mi Sophie». Rosa susurró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Mi chamaquita hermosa que ya es toda una mujer». Sofía tomó las manos callosas de Rosa entre las suyas suaves. «Rosa, necesito que sepas algo. Necesito que entiendas lo que significas para mí». «Ay, mija, yo ya sé». «No, déjame terminar». Sofía respiró profundo, organizando las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente. Toda mi vida, la gente ha asumido que tengo suerte porque nací en una familia rica, porque nunca me faltó comida, ni ropa, ni educación. Y es cierto, tuve privilegios que la mayoría no tiene, pero también tuve vacíos que el dinero no podía llenar. Rosa escuchaba en silencio, su pulgar acariciando el dorso de la mano de Sofía. «Mi mamá biológica me dio la vida, pero tú me enseñaste a vivir. Me enseñaste que el amor no se compra, que la dignidad no depende de cuánto dinero tienes en el banco, que las manos que trabajan con honestidad valen más que 1000 apellidos importantes». La voz de Sofía se quebró. «Me salvaste, Rosa. Cuando tenía 8 años y mi mundo se derrumbaba, tú me salvaste. Y has seguido salvándome cada día desde entonces». Rosa ya no podía contener las lágrimas. Corrían libremente por sus mejillas arrugadas
llevándose el poco maquillaje que se había puesto para la ocasión. Tú también me salvaste a mí, corazón. Me diste un propósito. Me hiciste sentir que mi vida importaba, que yo importaba. Se abrazaron durante un largo momento, dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por un amor que trascendía todas las barreras sociales, económicas y biológicas. Cuando bajaron al salón, los invitados ya estaban llegando. Eduardo, impecable en su smoking Hugo Boss, recibía a los socios con apretones de mano firmes. Valeria, radiante en un vestido valentino color marfil, se reía con sus amigas del club mientras criticaban discretamente los atuendos de las demás. Los meseros circulaban con bandejas de langostinos y copas de champán Moet and Chandon. Rosa se dirigió instintivamente hacia la esquina del salón, cerca de la puerta de servicio, donde siempre se había sentido más cómoda. Pero Sofía la detuvo. No, Rosa. Esta noche no eres parte del personal. Esta noche eres mi invitada de honor. La condujo a la mesa principal justo al lado de donde se sentarían Eduardo y Valeria. Algunos invitados murmuraron. Las amigas de Valeria se codearon entre sí, sus cejas perfectamente delineadas, arqueándose con sorpresa y juicio. Pero Sofía no les prestó atención. Sentó a Rosa en la silla con su nombre escrito en caligrafía elegante. Señora Rosa Hernández, invitada de honor. Rosa se sentó incómoda, sus manos temblando ligeramente. Nunca había estado en este lado de un evento elegante. Siempre había sido quien servía, quien limpiaba después, quien permanecía invisible. Ahora estaba bajo las luces brillantes, siendo observada por 200 personas de la clase alta mexicana. Eduardo se acercó y, para sorpresa de Rosa, le dio un beso en la mejilla. Me alegra que estés aquí, Rosa. Sofía tiene razón, mereces estar en esta mesa. Valeria, por otro lado, saludó a Rosa con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. Rosa, qué interesante verte aquí. Espero que disfrutes la fiesta. Su tono dejaba claro que no esperaba tal cosa. ¿Qué sentirías tú si fueras Rosa en este momento? Deja tu reflexión en los comentarios. La cena transcurrió con normalidad superficial. Los platillos llegaban perfectamente emplatados. Ensalada de arúgula con pera caramelizada, salmón a la plancha con reducción de cítricos, risotto de hongos trufados. Conversaciones sobre negocios, política, el último escándalo en la sociedad de Polanco. Rosa comía en silencio, escuchando más que hablando, sintiéndose como un pez fuera del agua. Pero entonces llegó el momento del brindis. El maestro de ceremonias, un hombre en smoking con voz de locutor de radio, tomó el micrófono. Damas y caballeros, es momento de que nuestra festejada nos dirija unas palabras. Por favor, démosle un aplauso a la señorita Sofía Mendoza. Los aplausos llenaron el salón mientras Sofía se ponía de pie. Se veía serena, pero Rosa conocía esa mirada. Era la misma expresión que tenía cuando era niña, y estaba a punto de hacer algo que sabía causaría problemas, pero que su conciencia le exigía hacer de todos modos. Sofía tomó el micrófono con manos firmes. Respiró profundo, y entonces pronunció las palabras que detuvieron el tiempo. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarme en este día tan especial. Antes de comenzar mi brindis, quiero aclarar algo importante. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio se asentara. Hoy quiero agradecer a mis dos madres. El salón explotó en murmullos confusos. ¿Dos madres? ¿Qué significaba eso? Valeria se puso rígida en su silla, su copa de champán congelada a medio camino hacia sus labios. Eduardo se inclinó hacia adelante súbitamente alerta, y Rosa sintió como la sangre abandonaba su rostro. Sofía continuó, su voz clara y sin temblor. Tengo una madre biológica, Valeria Cortés de Mendoza, quien me dio la vida hace 25 años. Por eso le estoy agradecida. Hizo una pausa, sus ojos moviéndose de Valeria hacia Rosa. Pero también tengo una segunda madre, la madre que me enseñó a vivir. Y entonces, frente a 200 personas de la élite mexicana, frente a socios de negocios y amigos de familia, Sofía caminó hacia Rosa y tomó su mano.
Rosa Hernández no me dio la vida, pero me dio algo más valioso. Me dio amor incondicional cuando más lo necesitaba. Me dio un hogar cuando mi familia se rompió. Me dio propósito cuando me sentía perdida. Las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de Sofía ahora, pero su voz no flaqueó. Cuando tenía 8 años y mis padres se divorciaron, cuando mi mundo se derrumbó, cuando sentía que nadie me veía realmente, Rosa me vio, me abrazó, me salvó. Valeria estaba pálida como el mármol. Sus amigas del club la miraban con una mezcla de lástima y morbo. Eduardo tenía los ojos vidriosos, parpadeando rápidamente. Sofía continuó, ahora dirigiéndose directamente a Rosa, aunque el micrófono capturaba cada palabra para todo el salón. Me enseñaste a cocinar, pero me enseñaste mucho más que eso. Me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Me enseñaste que el trabajo honesto es digno, sin importar si lo haces en una oficina ejecutiva o en una cocina. Me enseñaste a rezar, a creer, a tener fe en que la bondad siempre vence. Rosa sollozaba abiertamente ahora, ya sin importarle quién la viera o qué pensaran. Sofía se arrodilló junto a su silla, sosteniendo ambas manos callosas entre las suyas. Pasaste 20 años siendo invisible en esta sociedad. 20 años donde limpiabas casas y cocinabas comidas y criabas hijos que no eran tuyos. 20 años donde nadie te agradeció realmente. Donde te trataron como parte del mobiliario. La voz de Sofía se endureció con rabia contenida. Pero yo te veo, Rosa. Y quiero que todos aquí también te vean. Se puso de pie, todavía sosteniendo la mano de Rosa, y habló al micrófono con una fuerza que llenó todo el salón. Esta mujer sacrificó estar con sus propios hijos para cuidarme a mí. Trabajó 14 horas diarias durante 2 décadas para darles educación a sus niños en Oaxaca. Soportó en silencio el clasismo, la invisibilidad, el ser tratada como menos que humana. Y a pesar de todo, nunca perdió su bondad. Nunca perdió su capacidad de amar. El silencio en el salón era absoluto. 200 personas contenían el aliento, testigos de algo que trascendía una simple fiesta de cumpleaños. Esto era una declaración, una revolución silenciosa. Así que sí, Sofía concluyó, su voz rompiéndose finalmente. Tengo 2 madres, y hoy, en mi cumpleaños número 25, quiero honrar a ambas. Pero especialmente, quiero honrar a la que nunca pidió reconocimiento, a la que amó sin esperar nada a cambio, a la que me enseñó que ser madre no es solo dar vida, sino enseñar a vivir con dignidad, amor y propósito. Levantó su copa de champán hacia Rosa. Por ti, Rosa Hernández, mi segunda madre, mi verdadera maestra, mi heroína. Por un momento que pareció eterno, el salón permaneció en silencio absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acababan de presenciar. ¿Aplaudir? ¿Quedarse callados? ¿Escandalizarse? Las reglas sociales de la élite mexicana no tenían un protocolo para este momento. Entonces Eduardo se puso de pie. Con lágrimas corriendo libremente por su rostro, el millonario que jamás mostraba emoción en público, caminó hacia Rosa y Sofía. 200 personas observaban en shock mientras este titán de los negocios, este hombre que había construido un imperio inmobiliario, se arrodillaba frente a su empleada doméstica. Rosa, su voz se quebró. Llevo 20 años pagándote un salario, pero tú me diste algo invaluable a cambio. Cuidaste a mi hija cuando yo estaba demasiado ciego, demasiado ocupado, demasiado cobarde para hacerlo yo mismo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sin importarle que sus socios de negocios lo vieran vulnerable. Después del divorcio me refugié en el trabajo porque no sabía cómo ser padre soltero. Me convencí de que si proveía dinero, colegiaturas, viajes, era suficiente. Pero no lo era. Mi hija necesitaba presencia, no presentes. Necesitaba amor, no lujos. Eduardo tomó las manos de Rosa entre las suyas. Y tú le diste lo que yo no pude. Le diste estabilidad cuando su mundo se derrumbaba. Le diste calidez cuando esta casa se sentía como un museo frío.
Le diste raíces cuando ella se sentía perdida. Su voz tembló con emoción cruda. Pagué salarios, Rosa. Pero tú entregaste amor. Yo te di un trabajo. Pero tú le diste a mi hija una madre. Valeria observaba la escena con una mezcla de horror y rabia. Su rostro perfectamente maquillado se contorsionaba en una mueca de humillación. Porque ahí, frente a toda la sociedad de Polanco, su ex esposo y su hija estaban declarando públicamente que una empleada doméstica había sido mejor madre que ella, que una mujer sin educación formal, sin apellido importante, sin dinero, había logrado lo que Valeria, con todos sus privilegios, había fallado en hacer: criar a una hija con amor genuino. Eduardo continuó, ahora dirigiéndose a todo el salón. Durante años Rosa limpió mi casa, cocinó mis alimentos, mantuvo todo funcionando, y yo la traté como personal, como alguien intercambiable, como si su valor estuviera únicamente en lo que podía hacer por mí, no en quién era. Se puso de pie, todavía sosteniendo la mano de Rosa. Pero mi hija me enseñó algo que mi arrogancia me había cegado para ver, que el verdadero valor de una persona no se mide en títulos o cuentas bancarias, se mide en cuánto amor dan al mundo. Hizo una pausa, respirando profundo para controlarse. Rosa Hernández dio más amor en 20 años de servicio silencioso que muchos de nosotros daremos en toda una vida de privilegio. Finalmente, alguien en el público comenzó a aplaudir. Uno de los chefs del Le Cordon Bleu que había venido a la fiesta, luego otro, y otro. Como una ola, el aplauso se extendió por el salón. No todos aplaudían. Algunas amigas de Valeria permanecían sentadas con labios apretados. Algunos socios de Eduardo lucían incómodos. Pero suficientes personas se unieron para crear un estruendo de aprobación. Rosa estaba abrumada, sollozando en los brazos de Sofía. Nunca en sus 58 años había experimentado algo así. Había pasado 4 décadas siendo invisible, siendo la muchacha, siendo un hombre sin rostro. Y ahora, de repente, era vista. Era honrada. Era amada públicamente. Pero Eduardo no había terminado. Rosa, dijo, recuperando algo de su compostura ejecutiva. Quiero hacer algo que debí haber hecho hace 20 años. Quiero compensar, aunque sea una fracción, todo lo que has dado. Hizo una seña a su abogado, quien se acercó con un folder de piel. Eduardo lo abrió y sacó varios documentos. Primero, efectivo inmediato. Te ofrezco la casa de huéspedes en la propiedad de Lomas de Chapultepec, no como vivienda temporal, como tuya, con escrituras a tu nombre, para toda la vida, y después para tus hijos. Libre de renta, libre de impuestos. Tu hogar, finalmente. Rosa negó con la cabeza, abrumada. Señor Mendoza, no puedo aceptar. Sí puedes, y lo harás. Eduardo sonrió con una ternura que Sofía rara vez le había visto. Segundo, he establecido un fondo educativo completo para tus 3 hijos y todos tus nietos actuales y futuros. Universidad, posgrados, lo que elijan estudiar. Todo pagado, para que ninguno de ellos tenga que sacrificarse como tú lo hiciste. Las lágrimas de Rosa se intensificaron. Pensó en sus hijos. Miguel, el mayor, que siempre quiso estudiar ingeniería, pero tuvo que conformarse con un trabajo en construcción. Carmen, su única hija, que soñaba con ser maestra pero apenas terminó la preparatoria. Javier, el menor, que tenía talento para la música pero nunca pudo permitirse clases. Pensó en sus nietos, 3 hasta ahora, que merecían oportunidades que la pobreza les había negado. Y tercero, Eduardo continuó, su voz ahora firme con determinación. Quiero que sepas que lo que hiciste por Sofía, lo que le diste durante estos años, no tiene precio. Pero quiero intentar honrarlo. A partir de hoy, estableceré una fundación en tu nombre. La Fundación Rosa Hernández, para trabajadoras domésticas. Proveerá educación, atención médica, asesoría legal y apoyo para empleadas domésticas en todo México, para que otras mujeres como tú reciban la dignidad y el respeto que merecen.
El salón explotó en aplausos nuevamente. Incluso algunos de los invitados más escépticos se pusieron de pie, porque lo que acababan de presenciar no era solo un gesto generoso de un millonario rico. Era un reconocimiento público de una injusticia sistémica. Era un hombre poderoso usando su privilegio para honrar a alguien que el sistema había diseñado para permanecer invisible. Sofía abrazaba a Rosa y a su padre simultáneamente, los tres unidos en un círculo de redención y amor. Eduardo, quien había sido un padre ausente. Sofía, quien había encontrado su propósito. Y Rosa, quien finalmente recibía lo que siempre mereció: reconocimiento. Pero entonces Valeria se puso de pie. Su rostro estaba rojo de humillación y rabia. Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras caminaba hacia el centro del salón, sus tacones Louboutin golpeando el piso de mármol con furia contenida. ¿En serio? Su voz cortó el aire como un látigo. ¿Vamos a pretender que esto es normal? ¿Que está bien que mi hija declare que una empleada doméstica es su verdadera madre? El salón se quedó helado. Sofía se tensó, preparándose para la confrontación que había sabido que vendría eventualmente. Valeria continuó, su voz temblando con emoción mal contenida. Yo te di la vida, Sofía. Soporté 9 meses de embarazo, 30 horas de labor de parto, te alimenté, te vestí. Pagué tu escuela privada, tus clases de ballet, tus vacaciones. ¿Y ahora me humillas públicamente diciendo que la muchacha que limpia baños es mejor madre que yo? Mamá. Sofía intentó interrumpir. No. Valeria levantó la mano. No me llames mamá si vas a poner a esta mujer al mismo nivel que yo. ¿Sabes lo que es esto? Es una falta de respeto. A mí, a tu familia, a todo lo que representamos. Rosa dio un paso atrás, queriendo desaparecer, sus viejos instintos de invisibilidad activándose. Pero Sofía la sostuvo firmemente. Tienes razón, mamá, Sofía dijo, su voz calmada pero firme. Me diste la vida, y siempre te estaré agradecida por eso, pero dar vida y criar con amor son dos cosas diferentes. Valeria retrocedió como si la hubieran abofeteado. Sofía continuó. Sin crueldad pero con verdad. Cuando tenía 8 años y lloraba porque ustedes se gritaban, tú me decías que dejara de ser dramática. Rosa me abrazaba hasta que dejaba de temblar. Cuando tenía miedo en la noche, tú estabas en tu penthouse de Polanco. Rosa salía de su cuartito para arrullarme. Cuando necesitaba hablar sobre mis miedos, mis sueños, mis dudas, tú estabas ocupada con tus amigas del club. Rosa se sentaba conmigo en la cocina y escuchaba cada palabra. Las amigas de Valeria miraban hacia otro lado incómodas. Algunos invitados murmuraban entre sí. No te estoy humillando, mamá, Sofía dijo con gentileza. Te estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que Rosa llenó espacios en mi vida que tú dejaste vacíos. No porque fuera malvada, simplemente porque el amor no era tu lenguaje. Valeria abrió la boca, cerró los ojos, los abrió nuevamente. Por primera vez en su vida, no tenía réplica, porque en el fondo, en ese lugar que se había negado a examinar durante años, sabía que Sofía tenía razón. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Finalmente, con lágrimas de rabia y dolor corriendo por su rostro perfectamente maquillado, Valeria tomó su bolsa Hermès y salió del salón. Algunas de sus amigas la siguieron. La mayoría se quedó. Eduardo observó a su ex esposa salir y sintió nada. No enojo, no tristeza, solo aceptación de lo que Valeria siempre había sido, una mujer atrapada en su propio mundo superficial, incapaz de dar el amor profundo que su hija necesitaba. El resto de la fiesta continuó con una energía transformada. Ya no era una celebración elegante de la alta sociedad. Se había convertido en algo más profundo, un testimonio de amor que trasciende las clases sociales, de familia elegida sobre familia biológica, de justicia finalmente servida. Los invitados se acercaban a Rosa para felicitarla,
para agradecerle, para escuchar su historia. Los chefs de Le Cordon Bleu querían saber sobre sus técnicas tradicionales. Las abuelas de Oaxaca que Sofía había invitado la abrazaban como hermana. Incluso algunos socios de Eduardo, quienes probablemente tenían sus propias muchachas en casa, la miraban con nuevo respeto, y en el centro de todo, Sofía sostenía la mano de Rosa y la mano de Eduardo, uniendo finalmente las dos partes de su vida que siempre habían estado separadas. «Gracias, papá», Sofía susurró, «por finalmente verla, por finalmente ver lo que ella siempre fue». Eduardo apretó su mano. «Gracias a ti, hija, por enseñarme lo que el dinero nunca pudo, que el amor verdadero no se compra. Se gana con presencia, con sacrificio, con 1000 pequeños actos de bondad que nadie más ve». Miró a Rosa, esta mujer pequeña de manos curtidas que había cambiado su vida sin siquiera intentarlo. «Y gracias a ti, Rosa, por amar a mi hija cuando yo no supe cómo». Rosa solo pudo asentir, demasiado abrumada para palabras, sostenida por el amor de la familia que finalmente la reconocía como lo que siempre había sido, esencial, valiosa, amada. 3 meses después de esa noche transformadora en el Hotel St. Regis, la vida había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. Rosa se mudó a la casa de huéspedes en la propiedad de Lomas de Chapultepec. Era un espacio pequeño pero hermoso. 2 habitaciones, cocina completa, un jardincito donde plantó cilantro, epazote y hierbabuena como tenía su abuela en Oaxaca. Por primera vez en 40 años tenía un hogar que era verdaderamente suyo. Las escrituras estaban a su nombre, enmarcadas en la pared de su sala como recordatorio diario de que su valor finalmente había sido reconocido. Sus 3 hijos viajaron desde Oaxaca para conocer el nuevo hogar de su madre y para reunirse con Eduardo, quien les explicó personalmente el fondo educativo. Miguel, el mayor de 40 años, lloró cuando supo que podría finalmente estudiar la ingeniería que siempre soñó. Carmen inscribió a sus 2 hijos en la universidad, cumpliendo el sueño que ella nunca pudo. Javier, el menor, se matriculó en el Conservatorio Nacional de Música con una beca completa pagada por el fondo. «Mamá», Miguel le dijo a Rosa durante esa visita, abrazándola en el jardincito mientras el sol de la tarde pintaba todo de dorado, «pasaste tantos años sacrificándote por nosotros. Ahora es nuestro turno de cuidarte». Pero Rosa negó con la cabeza, sonriendo con esa sabiduría profunda que solo viene de una vida vivida con propósito. «Yo no me sacrifiqué, mijo. Amé. Y el amor nunca es sacrificio cuando lo das libremente». La Fundación Rosa Hernández para Trabajadoras Domésticas abrió sus puertas en abril, con un evento que recibió cobertura nacional. Eduardo invirtió 5 millones de pesos iniciales y reclutó a otros empresarios para contribuir. La fundación ofrecía cursos de alfabetización, asesoría legal sobre derechos laborales, atención médica gratuita y un programa de ahorro para el retiro. En sus primeros 3 meses, ayudó a más de 200 trabajadoras domésticas en la Ciudad de México. Rosa fue nombrada directora honoraria, no por caridad, sino porque su experiencia de 4 décadas en el servicio doméstico la hacía la persona más calificada para entender qué necesitaban realmente estas mujeres. Daba charlas en la fundación, compartiendo su historia, inspirando a otras mujeres a reconocer su propio valor. «Pasé 40 años pensando que mi trabajo no importaba», les decía a las trabajadoras que llenaban el salón de conferencias. Pensaba que porque limpiaba baños y lavaba ropa, era menos que otros. Pero ahora entiendo la verdad. No hay trabajo indigno. Solo hay sociedades que no dignifican el trabajo honesto. El restaurante Raíces se expandió a una segunda locación en La Condesa. Sofía implementó un programa de mentoría donde Rosa entrenaba a jóvenes chefs en técnicas tradicionales oaxaqueñas. La revista Saber publicó un artículo de 6 páginas sobre Rosa titulado «Las manos que alimentan México, la chef sin diploma que está preservando siglos de tradición culinaria». Las fotografías la mostraban en la cocina, moliendo chocolate en su metate de piedra, sus manos curtidas creando magia que ninguna escuela podría enseñar.
Eduardo transformó también, redujo sus horas de trabajo, delegó más responsabilidades y comenzó a tener cenas regulares con Sofía, no en restaurantes caros, sino en la cocina de raíces después de cerrar, donde Sofía le preparaba los platillos que Rosa le había enseñado. Hablaban, realmente hablaban, sobre la vida, sobre arrepentimientos, sobre segundas oportunidades. Construí un imperio, Eduardo le confesó una noche mientras comían tamales de mole, pero casi pierdo lo único que realmente importaba, mi relación contigo. Sofía tomó su mano sobre la mesa. Pero no me perdiste, papá. Estoy aquí. Y tenemos tiempo para recuperar lo que se perdió. Valeria, por su parte, no contactó a Sofía durante meses. El orgullo herido la mantenía alejada, refugiándose en su círculo de amigas que le aseguraban que tenía razón, que Sofía había sido injusta, que todo era exagerado. Pero en las noches, cuando estaba sola en su penthouse de Polanco, Valeria miraba fotos de Sofía bebé y se preguntaba dónde había perdido a su hija. ¿En qué momento el amor se había convertido en transacciones? ¿En qué momento dejó de ser madre para convertirse en... ¿qué? ¿Una administradora de la vida de su hija? Eventualmente, 6 meses después de la fiesta, Valeria apareció en Raíces, en un martes tranquilo. Sofía estaba en la cocina cuando el mesero le avisó que su madre estaba en el comedor. Se quitó el delantal, se lavó las manos, respiró profundo. Valeria estaba sentada en una mesa junto a la ventana, luciendo incómoda en el ambiente rústico elegante del restaurante. Cuando vio a Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cómo ser la madre que necesitas», Valeria dijo sin preámbulos, su voz quebrándose. «Me criaron para ser perfecta, para mantener apariencias, para nunca mostrar debilidad. No me enseñaron a abrazar, a escuchar, a amar de la forma que tú necesitabas». Sofía se sentó frente a ella, su corazón ablandándose. «Mamá». «No», Valeria la interrumpió. «Déjame terminar. Pasé 6 meses enojada contigo por lo que dijiste en tu fiesta. Pensaba que me habías humillado injustamente. Pero la verdad es que tenías razón». Se limpió las lágrimas con un pañuelo de seda. «Rosa te dio lo que yo no supe dar. Y en lugar de aprender de ella, de intentar cambiar, yo te castigué con mi ausencia, como siempre lo he hecho». Sofía extendió su mano sobre la mesa. Valeria la tomó, sus dedos perfectamente manicurados temblando. «No es demasiado tarde», Sofía dijo con gentileza. «No para empezar de nuevo, no para construir algo real entre nosotras». «¿Cómo?», Valeria preguntó, genuinamente perdida. «¿Cómo empiezo?», Sofía sonrió. «Podrías empezar quedándote a comer y dejando que te enseñe a hacer las tortillas que Rosa me enseñó cuando tenía 10 años». Valeria rió entre lágrimas. «Nunca he hecho tortillas en mi vida. Lo sé, por eso estoy ofreciéndote enseñarte. No como chef a cliente, como hija a madre». Y así, en la cocina de Raíces, mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas, Sofía le enseñó a Valeria a amasar la masa de maíz, a formar las bolitas perfectas, a presionar con la fuerza exacta. Valeria se manchó su blusa Armani con harina. Sus tortillas salieron chuecas y gruesas, pero rió, realmente rió. Y por primera vez en años, madre e hija compartieron algo genuino, un momento de conexión sin pretensiones, sin máscaras, sin agendas ocultas. No sería fácil. Valeria no cambiaría de la noche a la mañana. Pero era un comienzo. Y los comienzos, como Rosa siempre decía, son donde la esperanza vive. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia de amor, justicia y redención? Deja tu comentario. Queremos conocer tu reflexión y tu propia historia de alguien que te salvó cuando más lo necesitabas. Un año después de aquella noche en el Hotel St. Regis, en el mismo salón del piso 31, se celebró el primer aniversario de la Fundación Rosa Hernández. Esta vez el salón no estaba lleno de la élite social de Polanco. Estaba lleno de trabajadoras domésticas, sus hijos, sus familias.
Mujeres que habían pasado décadas siendo invisibles ahora ocupaban las mesas principales, servidas por meseros profesionales, honradas como las heroínas que siempre habían sido. Rosa dio un discurso. No estaba acostumbrada a hablar en público, y sus manos temblaban mientras sostenía el micrófono, pero cuando habló, lo hizo con una verdad que resonó en cada corazón presente. Yo no soy especial, comenzó. Soy solo una de millones de mujeres que limpian casas, cuidan niños, mantienen hogares funcionando. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que mi trabajo no importaba, que yo no importaba. Pero Sofía me enseñó algo que cambió todo, que el amor que damos al mundo nunca es insignificante, que cada acto de bondad cuenta, que cada niño que abrazamos, cada comida que preparamos con amor, cada sacrificio silencioso que hacemos, todo cuenta. Las lágrimas corrían por las mejillas de las mujeres en el público. Reconocían su propia historia en las palabras de Rosa. Así que a todas ustedes, Rosa continuó, su voz fortaleciéndose, a todas las que trabajan en casas ajenas mientras extrañan las propias, a todas las que crían hijos que no son suyos mientras los suyos crecen lejos, a todas las que dan amor sin esperar reconocimiento. Quiero que sepan esto. Ustedes importan. Su trabajo importa. Su amor importa. Y aunque el mundo no siempre lo reconozca, Dios lo ve. Y algún día, como me pasó a mí, recibirán la justicia que merecen. El salón explotó en aplausos que duraron 5 minutos completos. Eduardo, sentado junto a Sofía, lloraba abiertamente. Ya no le importaba a quien lo viera vulnerable. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en esconder las emociones, sino en honrarlas. Sofía abrazó a Rosa cuando bajó del estrado. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Mi segunda madre, mi heroína, mi Rosa». Rosa la meció suavemente, como cuando era una niña de 8 años, rota por el dolor. «Y yo de ti, mi Sofi, mi chamaquita hermosa que se convirtió en una mujer extraordinaria que usa su privilegio para honrar a quienes el mundo ignora». Esa noche, mientras las luces de la Ciudad de México brillaban bajo ellas desde el piso 31, 3 generaciones estaban presentes. Rosa con sus hijos y nietos que habían viajado de Oaxaca, Eduardo con Sofía, e incluso Valeria, quien había aceptado la invitación de Sofía y se sentaba incómoda pero presente, intentando construir puentes que había quemado años atrás. No era una familia tradicional. No compartían toda la misma sangre. No encajaban en ninguna definición convencional, pero eran familia en el sentido más profundo. Personas unidas por amor que trascendía la biología, por elecciones conscientes de estar presentes unos para otros, por el reconocimiento de que la familia verdadera se construye con acciones diarias de amor, no solo con ADN compartido. Si esta historia te inspiró a creer que el amor verdadero no se mide en apellidos, sino en sacrificios silenciosos, si te recordó que las heroínas más grandes a veces usan uniforme azul y manos cansadas, compártela con alguien que necesita recordar que la bondad siempre, eventualmente, es recompensada. Y cuando Eduardo se puso de pie para el brindis final de la noche, alzó su copa no hacia los socios de negocios o las personas importantes, sino hacia Rosa. «Por la mujer que me enseñó que el verdadero lujo no se compra con dinero», dijo, su voz clara y firme. «El verdadero lujo es tener a alguien que te ame incondicionalmente, alguien que esté presente en los momentos difíciles, alguien que te vea cuando eres invisible para todos los demás». Hizo una pausa, mirando a Rosa con profundo respeto. «Pasé 20 años pagándote salarios, Rosa. Pero tú me diste algo invaluable. Salvaste a mi hija, y al salvarla me salvaste a mí también. Porque ella me enseñó, a través de tu ejemplo, lo que realmente significa amar». Por Rosa Hernández, Eduardo concluyó, alzando su copa más alto. La verdadera matriarca de nuestra familia, la madre del corazón de Sofía, la mujer que probó que el amor verdadero no conoce fronteras de clase, educación o dinero. Simplemente ama.
profundamente, consistentemente, eternamente. Por Rosa. El salón completo respondió, 200 voces unidas en honrar a una mujer que había pasado 40 años esperando que alguien la viera. Y ahora, finalmente, todos la veían. No como empleada, no como la muchacha, sino como la heroína que siempre había sido. Una mujer de manos curtidas y corazón de gigante que cambió el mundo una acción amorosa a la vez. Si esta historia te tocó, te estremeció o te hizo sentir algo profundo ahí dentro, dale like. Suscríbete y activa la campanita porque todos los días hay una historia real, intensa y llena de giros, para recordarte que los héroes más increíbles a veces usan uniforme azul, manos cansadas y un corazón gigante que transforma vidas sin pedir nada a cambio. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en la justicia, en el amor que trasciende las diferencias, y en que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo.